Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Esta es una nueva emisión de formación ministerial. Una emisión pensada, diseñada para formarnos, para ampliar nuestros conocimientos en los diferentes ministerios en los que les podemos servir al Señor, para poderlo hacer con excelencia, para poder dar lo mejor del trigo para el Señor precioso, grandioso, misericordioso que tenemos por Padre, por Rey, por Señor. Porque recordemos que Él lo dio todo, dio lo mejor por nosotros, así que nosotros tenemos el compromiso de dar lo mejor al servirle. En esta misión hemos estado viendo pues los diferentes dones, vimos cuál es la primer gran tarea, el primer gran ministerio que tiene todo cristiano, que es su propia familia. Luego vimos el ministerio de la intercesión, estamos viendo actualmente el ministerio del pastorado y dentro del pastorado vimos en primera instancia lo que es homilética, que es la ciencia de la oratoria, de la predicación. Luego vimos hermenéutica, que es un complemento para poder predicar con sabiduría. Y en este momento vamos a iniciar una serie de temas que son puntuales a la hora del pastorado y que a veces pasan inadvertidos. Algunos ya lo sabemos, algunos por el accionar lo sabemos, no está de más recordarlo. Y bueno, al final estas lecciones también sirven para que intercambiemos opiniones. Así que agradezco mucho todos sus comentarios en favor y en contra. Adelante. Y bueno, si usted desea ponerse al día en todas las charlas que hemos tenido, ahí en la descripción de este video existen otros links, están marcados otros links para que usted vea otras conferencias, otras charlas que hemos tenido a este respecto. Y bueno, sin más preámbulo, hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, que pareciera, como les digo, que es algo que todos sabemos y que todos damos por sentado, pero que a veces es necesario que lo retomemos. Y vamos a retomar desde lo más simple. Y vamos a ver entonces hoy la relación que debe tener el pastor con el Espíritu Santo. Eh, en realidad, para nosotros como cristianos, la relación permanente con el Espíritu Santo es de vital importancia porque es Él el que nos enseña, el que nos instruye, etcétera. Pero en el caso de un siervo que guía a otros siervos, en caso de un pastor que da cuenta por el alma de sus ovejas, es mucho más importante, es mucho más trascendente esta relación. Y para tener esa relación debemos empezar por darnos cuenta de que tenemos que persistir en la oración privada. Y eso es algo de lo que quiero partir en este momento. Nosotros sabemos que la oración es el método divino pues para obtener el gozo, ¿no? Porque si hay un ministerio triste y desagradecido y a veces muy doloroso es el ministerio pastoral. Tú das la vida, tú das tu servicio, tú das tu amor y de repente la gente se va, habla mal de ti o aunque se queden dentro de la iglesia, están en rebeldía, rechazan tu consejo y te juzgan y es realmente muy fácil para el pastor perder el gozo. Encontramos inclusive pastores que llegan a la depresión, no simplemente a perder el gozo, sino incluso a la depresión y al suicidio. Pero en Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, para que tu necesidad sea tan completamente satisfecha que te sientas gozoso, te sientas pleno. Como siervos del Señor, como les digo, como ministros, eh, como, como pastores que estamos al cuidado de las almas, de nuestros congregantes, es importante que mantengamos el gozo, porque la gente no solamente necesita nuestro consejo, sino también necesita nuestro testimonio. Ahora, para salir de la tribulación o la ansiedad, también es necesaria la oración privada. Y es que si usted se pone en este momento a pensar, ¿el pastor pasa por tribulaciones? Sí,
Por ansiedades, sí. A veces por sus propias situaciones, a veces por situaciones de la iglesia, pero otras tantas por situaciones de las ovejas. Entonces, si hay una persona que sufre ansiedad, que sufre tribulación, son los pastores o somos los pastores. Pero en Filipenses 4, 6 a 7 nos dice el Señor, usando a Pablo, lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿se requiere la oración personal? Sí, sí se requiere, y se requiere en primer lugar para obtener gozo, segundo para salir de la tribulación. Hay otros versículos que nos hablan también sobre la relación de la ansiedad y la oración. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo echamos toda nuestra ansiedad sobre el Señor? Pues hablando con Él. Y hablar con el Señor entonces es justamente eso, orar. En el Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es uno de los versículos más bonitos en los que nosotros, como hijos de Dios, podemos tener una tranquilidad, ¿no? Podemos descansar de que no vamos a estar siempre así. Entonces, quiero que nos demos cuenta que a veces los pastores tenemos tantas cosas que hacer que la oración personal va quedando en un plano secundario, pero justamente ahí es donde se debilita el ministerio. Aunque tengamos momentos devocionales, familiares, tiempos de intercesión eclesiales, en todo caso necesitamos un tiempo de oración privada. En Mateo 6:6 Jesús dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y es que en la oración en secreto tú puedes derramar tu corazón al Señor. Yo no sé cuántas veces te haya pasado algo como estamos orando al Señor, estamos tal vez poniendo la obra en la mano del Señor o nuestra familia, nuestras propias necesidades, y estamos sentadas ahí. Justamente donde yo estoy es mi aposento, en mi aposento alto, porque este es el lugar donde yo oro. Incluso puedo empezar a hacer la lectura devocional en mi cuarto, pero para que yo pueda orar en paz, tengo que venir a este cuarto a orar. Cierro mi puerta y oro tranquilo. Y a veces estoy sentada en este lugar donde estoy en este momento, estoy orando y de repente tú empiezas a sentir una gran necesidad de tirarte al suelo, de poner tu rostro sobre la tierra y de clamar a voz en cuello. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de alguien, tal vez porque hay una necesidad personal, tal vez porque ves la situación de tu iglesia, y entonces solamente eso lo podemos hacer en privado, porque si el pastor viniera y en oración eclesial empezara a hablar tal vez de ese sentir que Dios le está dando sobre la situación de la iglesia, algunos hermanos podrían sentirse aterrados, otros podrían sentirse avergonzados, otros juzgados. Entonces, por eso la oración personal es necesaria, ¿no? Porque en privado le podemos decir al Señor todo lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Ahora bien, la oración personal nos ayuda a acercarnos a Dios como nuestro consejero. Señor, no sé qué hacer, ¿no? Señor, de verdad, si tú no me muestras por dónde irme, estoy perdido, ¿no? Y también como nuestro íntimo amigo, ¿no? Antes que nuestros propios hijos, esposos, amigos o inclusive que nuestros hermanos de la iglesia, ¿no? Por fieles que sean, ¿no? Debemos nosotros entender que la carga no la pueden llevar. Curiosamente, de repente tú te muestras vulnerable, sueltas la carga, todo el mundo te dice vamos a estar ahí, pero lo cierto es que
cuando llega el momento, pues no hay ningún hombro, ¿no? Y te quedaste otra vez solo con tu carga, ¿no? Entonces es como, ok, vamos a pensar en una situación eclesial como, por ejemplo, no sé, se están yendo las horas de la iglesia o estamos en un problema legal por el terreno de la iglesia o lo que sea. Y todo el mundo te dice, sí, pastor, nosotros le vamos a apoyar y demás. Y llega la hora de ir al juzgado, por ejemplo, y el pastor dice, oiga, ¿me puedes acompañar? No, pastor, fíjese que esta semana no sé qué. No, pastor, es que mi esposo. No, pastor, es que mis hijos. Y al final resultas tú parado solito en el juzgado, cosa que toda la gente que conoció de la situación te dijo, no vamos a estar ahí. Y no estuvieron. Pero es que tenemos que entender que a veces la carga es tan pesada para otras personas que prefieren no cargarla o no la pueden cargar o por una cuestión de compromiso y de apapacho y de amistad nos dijeron vamos a estar ahí, pero no era realmente un compromiso de corazón, era algo que se dio, ¿no? Era algo que pues este dijo que va a apoyar, pues yo también digo, porque qué pena, yo no me voy a quedar callada. Entonces, la oración personal nos sirve para venir y decirle al Señor, pues Señor, de veras yo no puedo cargar a mis ovejas con esta situación. Yo te la voy a entregar a ti, porque solamente tú puedes cargar esta carga, ¿no? Tal vez después no necesitamos cargar entonces a otras personas con esa carga, porque ya se la dejamos a Dios, o a lo mejor eh, Dios pues nos va a ayudar a hacer más ligera esa carga. Ahora, debemos entender que como pastores debemos derramar nuestra alma delante de Dios. En el Salmo 102.1 dice el salmista, de hecho dice así, oración del que sufre. Dice, cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento, Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. O sea, dices, cuando estás abatido, cuando estás en el suelo. Y como yo siempre les digo, es que si un hermano de la iglesia, si el líder de la alabanza está mal, pues el pastor lo puede levantar. Si el líder de matrimonio, la líder de mujeres están mal, el pastor está ahí o debe estar ahí para levantarlos. Pero si el pastor está abatido, ¿quién va a estar ahí para levantar al pastor? ¿Verdad? Entonces, en las muchas iglesias, pues que hay muchas denominaciones, hay reuniones pastorales y se hablan de, pues, como de los pormenores, de los diferentes ministerios, de las diferentes iglesias locales, y hay como una especie de espacio para hablar de estas cosas. Pero en todo caso, a veces también hay celos, hay contiendas al interior del propio ministerio, entonces la gente prefiere quedarse callada, ¿verdad? Entonces es importante entender que solamente podemos realmente venir y sin ningún prejuicio ni ningún límite poder decirle al Señor, aquí estoy y esto me duele, no derrame en mi corazón. Ahora, como hijos también debemos aprender a seguir el consejo que Pablo nos da en 1 de Tesalonicenses 5:17 y es orad sin cesar. Nunca nos cansemos de orar, nunca dejemos de orar, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos experiencias espirituales, para que crezcamos, para que podamos escuchar, así como podemos vaciar nuestra alma en el corazón del Padre, así el Padre va a llegar a nuestro corazón y va a darnos mensajes muy claros, muy, muy claros. Yo no sé a cuántos le puedes haber pasado, cuántos pastores les puedes haber pasado esto, pero estás orando por una oveja y el Señor te dice claramente, esta persona está así. Yo quiero contarles que hace muchos años, eh, pues teníamos una oveja en la iglesia. A veces venían sus hijas, su hijo creo que vino una o dos veces, su esposo creo que vino una o dos veces, y era pues una familia muy disfuncional, muy, muy disfuncional, un hombre tremendamente irresponsable, ya era la que trabajaba, él se la pasaba apostando a los gallos, o sea, era una cosa muy fuerte lo que esta señora vivía. Y pues
yo oraba por ella y el Señor un día me dijo, y sus hijas eran muy rebeldes, especialmente una que había sido muy cercana a ella, estaba muy rebelde. Y cuando yo estoy orando por esta mujer, el Señor me dice, su hija, tal, está resentida porque vio esto, esto y esto. Y yo dije, adiós, dirían en Veracruz, a su mecha. O sea, no, ¿cómo me metes en esto, Dios? O sea, ¿cómo voy a llegar yo con esta persona y le voy a decir, oye, es que tu hija está rebelde porque te vio en así, así, así? Y unas situaciones muy comprometedoras, o sea, es como, ¿qué pasó? Y el Señor empieza a inquietarme, y la mujer llega ese día temprano. No venía a culto, venía a ayudarme aquí. Y cuando la veo, le digo, necesito hablar contigo. Y la siento y le digo, mira, tu hija fulana está así, así, Dios me reveló que está así, así, por esto, esto, esto. Le digo, cuando empecé a hablar, le digo, mira, te voy a decir algo que tal vez estoy muy aterrada yo para decir, o sea, me da miedo decírtelo, pero de veras que siento una gran inquietud. Y empiezo a decírselo y la mujer se pone una cara de enojada así terrible. Y yo dije, Señor, por eso no quería decirlo. Y el Señor me dice, continúa, continúa. Y yo no, pues lo que viene está peor, ¿no? Y entonces sigo diciéndole. Y cuando estoy ya terminando, Dios la quebranta y empieza esta mujer a llorar. Y me dice, sí, pasó tal día en tal parte, pero usted cómo supo, pastor. Digo, yo no supe. O sea, tu hija nunca ha hablado conmigo al respecto de esto. Bueno, ella ni siquiera habla conmigo, pues para pronto. Eh, no conozco a tus vecinos, nadie ha hablado conmigo de tu familia, pero te lo prometo que sí, estaba orando por ti y Dios me dio este sentido. Y la verdad fue que me quedé muy, muy impactada porque no había manera y era Dios. O sea, definitivamente era Dios mostrando esto. Entonces creo que cuando tú oras sin cesar y cuando tú dices la familia tal, el hermano tal, la salud de fulanito, te metes en una dimensión con Dios en la que es fácil que escuches, es fácil que te des cuenta, ¿no? Para que entonces, teniendo esas experiencias espirituales como siervos del Señor, pues aprendamos a perseverar en la oración, no solo para obtener una respuesta personal, sino más bien para conocer de cerca al dador de la respuesta, ¿no? A ese Dios personal y poderoso que nos contesta. La oración personal, por otra parte, no es un monólogo, sino es un diálogo. Si nosotros pasamos suficiente tiempo en la presencia de Dios, Él nos puede comunicar cosas que nunca imaginábamos, como las que le comentaba, ¿no? Dios es fiel y todo el tiempo que pasemos con Él será una buena inversión, ¿sí? De hecho, por ejemplo, a mí me ha pasado que tú dices, mi decisión es esta y Dios te dice, espera, o sea, yo lo voy a hacer hoy y en mis planes está y yo lo voy a hacer y yo lo voy a hacer y como que todas las cosas te están encaminando a que lo hagas y Dios te dice, espera, espera y no, 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 es que soy y de repente el Señor te muestra, no, y te inhabilita para que lo hagas ese día y efectivamente el Señor quería que lo hicieras después por otras razones, por otros motivos, ¿no? Pero esto sucede exactamente cuando nosotros estamos dependientes del Señor. Ahora, hay algunos impedimentos de la oración. ¿Cuál es el primer y gran impedimento que tenemos para orar? Pues la inconstancia, ¿no? Porque todos los cristianos, y aún inclusive le podría decir que los no cristianos, sabemos que tenemos que pasar tiempo con Dios orando y pues obviamente leyendo su palabra. Yo he tenido la oportunidad de conocer varias religiones y hay gente que dice, yo tengo que comunicarme con mi fuerza superior. O sea, no te dicen voy a orar, pero tengo que comunicarme con mi fuerza superior y son extremadamente disciplinados y se ponen y se meten ahí, dizque bueno, a comunicarse con su fuerza superior, pero reconocen esa necesidad, ¿no?
Y bueno, nosotros como cristianos igualmente reconocemos esta necesidad de orar y de leer la palabra. Podríamos decir que es normal mm, perder de repente ese paso, ese ímpetu con el que veníamos orando, ¿no? De vez en cuando mm, lo hacemos corriendo, o hacemos nuestra oración corriendo, ¿no? Y pues podemos correr el riesgo de volver a tomarlo por o sea, a empezar a orar así rapidísimo porque pues no tengo el tiempo, ¿no? Perdemos el hábito porque no tenemos una rutina o porque hay cosas que rompen nuestra rutina. Por ejemplo, las vacaciones. En las vacaciones se rompe la rutina y es muy difícil volver a encarrilarse en la oración, ¿no? Entonces, eh, por el contrario, cuando podemos empezar a vivir una vida cristiana en nuestras fuerzas, ¿no? O sea, si nosotros no estamos constantes, no vencemos la inconstancia en la oración, podemos empezar a vivir en la carne la vida cristiana. Y eso es un problema, ¿no? Para poder orar con potencia necesitamos que sea una disciplina personal el orar. Y para que la oración se vuelva realmente un arma poderosa, se requiere que yo entienda que es una disciplina, ¿no? Que es algo que me va a enriquecer a mí. Usted se da cuenta, por ejemplo, hace poco vi una mujer de 80 y tantos años que a los 70 años decidió, era una mujer obesa, a los 70 años decide empezar a hacer dieta y ejercicio. Y uno dice, ah, caramba, pues como que ya está tardecito, ¿no? Y a los 80 y tantos tiene el cuerpo completamente marcado y es una anciana. Y entonces uno dice, y ella, perdón, ella decía, es que yo nunca hice ejercicio, nunca hice dieta. Y a raíz pues de todo lo que viví con mi esposo, de que murió muy mal porque pues nunca hice ejercicio y demás, me di cuenta que yo tenía que hacerlo. Y entonces dije, pues aunque sea tarde, pero voy a empezar a hacerlo. Nunca me imaginé que en estos pocos, en los últimos años de mi vida, en estos pocos años que estaba haciendo ejercicio, tomara yo este tipo de cuerpo. Y entonces uno dice, caray, a veces por no haber tenido la disciplina suficiente, no potencializamos cosas. Pero cuando esas cosas son espirituales, pues es de mayor envergadura, ¿no? Ahora, otro impedimento para la oración son las situaciones interpersonales no resueltas. Es decir, cuando traemos a alguien atorado, cuando alguien está aquí que no lo pasamos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos problemas porque nos han hecho daño, nos han metido en chismes o porque nosotros hemos hecho daño, ¿no? A veces le hicimos algo a una persona y no somos capaces de ir a pedir perdón, no somos capaces de restaurar y entonces como que mejor evito hasta estar delante de Dios porque me siento avergonzado y es normal que me sienta así porque no he resuelto esto, ¿no? Eh, o simplemente porque otros dicen que les hemos hecho daño, ¿no? O sea, a veces hay gente que dice, no, mire, yo quiero decirles que como pastora soy una persona, en general soy una persona bastante fuerte a la hora de confrontar, me cuesta muchísimo. Yo podría decir que tengo razones para hacerlo, ¿no? O sea, mis modelos de comunicación en la niñez fueron totalmente deficitarios, pero pues el punto es que soy una adulta y tengo que superarlo. Pues soy una persona bastante fuerte y, y a mí una de las cosas que más me costó y por las que me sentí más lastimada como pastora es que siempre se dijo, es que la pastora es enojona, es que la pastora nos presiona, es que la pastora, y yo decía, en serio, no los presiono para enriquecerme yo, no los presiono para que algo, ni siquiera aquí en el templo esté mejor, o estos, no, los presiono para que ustedes sean mejor. Y no sabe cómo me lastimaba esa parte. O sea, decir, caray, no te tientas la boca para hablar mal de mí. Cuando lo que estoy haciendo lo hago es para que tú seas mejor, ¿no? Y para que tu familia esté mejor y para que tengas otra disciplina de vida, ¿no? Y quiero decirles que
que efectivamente esta parte de estar herido, si no frena no frenó toda mi oración personal, sí frenó en muchas oportunidades mi oración por el ministerio. Entonces, hasta que tú no dices, ok, Señor, lo suelto, o sea, tengo que entender, uno, bueno, lo están viendo de una manera equivocada, esa es su responsabilidad, y dos, que yo tengo que tomar mi responsabilidad y hacer las cosas de otra manera. O sea, tampoco puedo decir solamente ellos tienen la culpa. Yo misma tengo que revisar entonces mis modelos y decir lo que necesito decir, pero en un modelo de comunicación adecuado. Y sí, estoy en ese proceso, pero hasta que no puedo soltar eso, no puedo volver a retomar el orar por cada persona, por cada familia, con disciplina, ¿no? Ahora bien, eh, a este respecto debemos decir que esto se debe aplicar a todos nuestros niveles relacionales, ¿no? Incluyendo la familia, el ministerio, no, o sea, en todos los niveles relacionales, nosotros debemos resolver los problemas para que podamos estar en comunión con Dios, para que podamos orar sin tener estos frenos. Ahora, hay una tercera causa por o impedimento hacia la oración y son las raíces de amargura. Generalmente estas vienen por falta de perdón, pero también pueden venir por la decepción y por la frustración. Sea cual sea la fuente, sea la amargura o sea la frustración, tiene dos graves problemas. En primer lugar, la contaminación. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Si yo tengo amargura, yo puedo extender y como una epidemia de, de contaminación espiritual hacia otras personas, ¿no? Entonces, cuando tienes, por ejemplo, una persona que está en rebeldía en la iglesia, si esa persona no suelta esa amargura, Dios mío, extiende todo esto y mucha gente va a caer en esa contaminación. Entonces es como, Dios, o sea, tenemos que orar por el rebelde para que el rebelde resuelva su situación. Pero nosotros como pastores también tenemos que ser muy cuidadosos, porque si nosotros no resolvemos ciertas cosas, no sabemos perdonar, no entendemos pues cuáles son las dinámicas de las situaciones, podemos empezar a tener una amargura tal que se va a filtrar en la predicación, en la consejería y en otras áreas, y eso es gravísimo. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, un espíritu amargado, digamos que una cosa es que tengas amargura y que porque no hayas perdonado y que brote la contaminación, pero otra cosa también terrible que puede sucedernos como siervos es que empecemos a tener un espíritu amargado, ¿no? En Job capítulo 23 versículo 2 dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Si yo no puedo soltar este dolor, si yo no puedo perdonar, mi espíritu se puede amargar. Y entonces aquella heridita que era pequeña, dice, se va creciendo, ¿no? Dice, más grande mi llaga que mi gemido. Entonces, vaya, tenemos que ser muy, muy cuidadosos como pastores y estar revisando por qué, si estamos perdiendo ese tiempo de oración personal, tenemos que revisar por qué, ¿no? La otra cosa es por la avaricia. No solamente se es avaro el que tiene, ¿no? Sino también el que no tiene, ¿no? Por llegar a tener dinero, a veces el siervo de Dios aprende no solo a despojarse de su dinero, sino también a conformarse con lo que tiene. A través de la oración aprendemos eso. Aprendemos a confiar que estamos en la mano del Señor, que si no es ahora es cuando Él vea y es, ¿no? Pero nuestro corazón no puede servir a dos señores, o sea, al dinero y a Dios. Tenemos que servir a uno de dos. Si hay avaricia en nuestro corazón, bien sea porque tenemos mucho dinero y queremos tener más, o bien sea porque no tenemos y queremos tener. Si hay avaricia en nuestro corazón, pues la intimidad con Dios se va a ver comprometida. Entonces, debemos aprender a dejar todo por Dios.
y a dejar todo con Dios. O sea, Señor, por seguirte soy capaz de dejar todo atrás, pero también a dejarte todo en tus manos, ¿no? Sí, mi necesidad, mi deseo, ¿no? Mis gustos, ¿sí? Mis pensamientos, mis proyectos, mis planes, ¿no? Porque si no, pues voy a estar con una necesidad de conseguir ese dinero y de estar haciendo planes para tener ese dinero, ¿no? Y si no se consigue, entonces voy a tener amargura, entonces no se vale, ¿no? Otra cosa por la que nosotros, otro obstáculo para la oración es la terquedad. Y es que una cosa es ser perseverante y otra cosa es ser terco. La diferencia se encuentra en el objeto que está generando este comportamiento. Se es perseverante cuando se persiste en una conducta no pecaminosa y sujeta a la voluntad de Dios. Y se es terco cuando se persiste en una conducta pecaminosa que surge en nuestra carne. No podemos orar en el Espíritu cuando, si nuestras obras están dirigidas por nuestra carne. Dije, tal vez un ejemplo nos puede venir. Hace muchos años yo estaba en Colombia, o estábamos mi esposo y yo en Colombia, íbamos a una iglesia en la que yo nací. En esta iglesia yo nací, estuvimos ahí como como 4 años. Ya salimos por algunas situaciones que se presentaron. Mi esposo era copastor y se estaba en una división, entonces decidimos nosotros salir. Y pasan los años, Dios nos lleva a varias iglesias, conocemos otras cosas. Yo era una bebé en el Señor, entonces no conocía sino esa iglesia. Y bueno, voy a otras iglesias, conozco otras cosas buenas, malas. Regresamos a esta bella iglesia que siempre está en mi corazón. Y regresamos y tiene un pastor diferente, un pastor que quería trabajar con nosotros. Llegamos ahí. El pastor anterior, que fue mi pastor, el pastor que me bautizó, mi pastor anterior ellos ahorraron muchísimo para comprar una vivienda y entonces tomaron inicialmente un crédito y dieron una parte de un enganche, ¿no? Pero no se pudo pagar bien el crédito, entonces deciden vender eso y comprar como una casita en ruinas, como una casita más pequeña en otro lugar menos costoso, pero de un solo contado. Y cuando nosotros regresamos, está ese inmueble, se está pagando renta en otro lugar y el pastor pedía y pedía y pedía porque Dios diera el lugar definitivo y esto. Entonces, mi esposo habló con su hermano que es ingeniero, fuimos a ver en la casa y él dijo, mira, si se hace esto, 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 la casa se habilita con muy poco dinero y van a quedar funcionales y pues con el tiempo se va mejorando todo, ¿no? Cuando nosotros llegamos y le dijimos al pastor, el pastor dijo, no, es que yo no quiero esa casa. O sea, lo que yo quiero es un lugar así, más cerca aquí, como por el sector donde estamos y demás. Y yo recuerdo que yo le dije, mire, pastor, es como, discúlpeme lo que le voy a decir, es como si yo le dijera a Dios, Señor, dame carne. Y el Señor me dijera, te voy a dar camote, ¿ok? Señor, es que yo quiero carne, yo tengo hambre, quiero carne. Y el Señor me dijera, tienes hambre y te voy a dar camote. El camote también te va a quitar el hambre. Allá se llama yuca. Entonces, te voy a dar yuca para que comas y se te va a pasar el hambre. Y es con yuca que se te va a pasar el hambre, no con carne. Entonces, a veces, por la terquedad, dañamos a mucha gente y le decimos a Dios que no. Nunca se me olvidará eso porque al final, pues se hirió mucha gente en la iglesia, mucha gente se fue y, y sí, o sea, al final el pastor hizo lo que quiso, de todas maneras se endeudó y bueno, ya saben. Pero tenemos que ser cuidadosos en no ser tercos, o sea, de ver que lo que estemos pidiendo sea lícito. Otra razón, o otro obstáculo más bien, para no poder orar es la carnalidad, ¿no? Se entiende por carnalidad una conducta que se deja guiar por los deseos
de la carne, ¿no? Por sus ojos, ¿no? Dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si no proviene de Dios, va a contaminar nuestro servicio para Dios y va a interrumpir nuestra relación con Dios. La carnalidad lleva a la tibieza espiritual y esto nos impedirá fluir en la oración. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un deseo de la carne, no? Pues hoy en día el internet, por ejemplo, ¿no? El famoso Facebook, usted agarra el celular y está ahí, ¿no? Y todo el tiempo, y entonces es pues la media hora que tenía para orar se volvieron 5 minutos, porque pues los otros 25 usted evangelizó por el Face. A veces la televisión, a veces otros 5 minutos en la camita. Ese tipo de cosas son carnalidad. Y bueno, como un último impedimento es la falta de conocimiento de Dios. La actitud de muchos cristianos, inclusive de muchos pastores, es la de disputarle a Dios una respuesta, no es de, a ver, Señor, ¿y cuándo me vas a dar esto? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a este sí? ¿Y por qué en este ministerio pasa esto? ¿Y por qué aquí no? ¿No? Como si Él no quisiera responder, como si Dios se negara a hablar con nosotros, ¿no? Si conociéramos a Dios íntimamente, nos daríamos cuenta de que Él siempre quiere responder, antes de que nosotros le pidamos algo. De hecho, pedimos porque Él puso ese deseo en nuestro corazón, casi siempre. Entonces, Dios responde lo que Él ya puso en nuestro corazón. Se requiere conocer a Dios entonces para orar. Creo que lo que voy a tocar en este momento casi sobraría tocarlo con pastores, pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué beneficios ministeriales y personales tiene la oración? Bueno, por ahí dicen que el diablo tiembla cuando ve arrodillado al más débil de los creyentes o al más débil de los santos. Nunca seremos poderosos, pero el Señor sí lo es. Y la oración, mire, nos hace uno con el Señor, nos liga a la potencia del Señor. Por otra parte, servimos según el corazón de Dios, ¿no? O sea, si yo realmente oro, yo voy a servir conforme al corazón de Dios, para que el Señor brille, ¿no? En nuestro ministerio tenemos que pasar tiempo con Él, para que reflejemos su gloria. Solo somos transformados en su presencia, no en ninguna otra parte. Este es uno de los grandes beneficios de la oración. ¿De acuerdo? Por otra parte, para nosotros como simple ser cristianos o como pastores, la oración nos sirve como desahogo de nuestros problemas, ¿no? Un tiempo de oración íntima, profunda, derramando nuestro corazón delante de Dios, por cierto tiempo nos permite experimentar un descargue emocional y verdaderamente sentir que la situación la estamos soltando, aquello que nos perturba, ¿no? Lo soltamos, ¿no? Un siervo que no puede soltar su carga personal en oración no podrá avanzar al paso del Señor. O sea, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si yo no puedo dejarle al Señor mis cargas, yo no puedo avanzar en el ministerio. Y a veces nos encontramos no avanzando y diciendo, pero si yo lo quiero hacer, pero si tengo la estrategia, pero si tengo el conocimiento, pero no es una cuestión ni de estrategia ni de conocimiento, sino que seguimos aferrados a esa carga, ¿no? Ahora, por otro lado, y recordemos el título, ¿no? de nuestra relación con el Espíritu Santo, la oración personal me ayuda a ser muy receptiva al Espíritu Santo. En Juan capítulo 10, versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Porque cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor,
el Espíritu de Dios empieza a hablarnos y nosotros, bueno, el Espíritu de Dios siempre nos está hablando, pero cuando pasamos tiempo más bien con el Señor en oración, empezamos a escuchar al Espíritu, porque Él siempre nos estuvo hablando, nos estuvo amonestando, aconsejando y lo ignoramos. Pero cuando pasamos tiempo en oración, esa voz es sensible y nos damos cuenta de que está hablando, ¿no? Por ejemplo, es impresionante, por ejemplo, las mamás cuando tienen bebés, ¿no? El bebé puede estar en el segundo piso, las mamás en el primero y la mamá estar aspirando en lo que sea y el bebé llora y ella dice, el bebé está llorando, ¿no? Porque se hace sensible su oído al llanto de su hijo. Pues así pasa. Cuando pasamos tiempo en oración nos hacemos sensibles a la voz del Espíritu. Entonces nosotros debemos conocer la voz del Señor, porque hemos pasado tiempo con el Señor, porque Él es nuestro pastor, ¿no? Entonces debemos pasar tiempo escuchándolo hasta que reconozcamos su voz y nos demos cuenta cuando lo que estamos escuchando no es la voz de Él, ¿no? Y este es un gran beneficio solamente de la oración. Pasar tiempo con Dios nos ayuda entonces a distinguir su voz y ella nos va a guiar para el cumplimiento de su voluntad. Entonces, por eso es tan importante la oración. Otra cosa que es importante para nosotros en nuestra vida personal es el poder en la palabra, ¿no? Jesús era poderoso en sus obras. En Lucas capítulo 24, versículo 19 dice, entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús pasaba tiempo en la oración. Él era 100% Dios y 100% hombre y aún así pasaba tiempo en la oración. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Por ejemplo, en Mateo 14, 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea, ¿sabe qué? Ya hice mi trabajo, ya prediqué, ya sané, sí tengo amigos, sí tengo discípulos, sí me gusta pasar tiempo con ellos, sí tengo que enseñarles, pero este es el momento en que yo debo ir a hablar con mi padre. Y no pasó un poquito de tiempo, pasó bastante tiempo hasta que fue la noche, ¿no? Las palabras que salen de la boca de un ministro de Dios nunca serán huecas si ese ministro eh, está agarrado del poder de Dios. Y nos agarramos del poder de Dios mediante la oración, ¿no? Solamente si la vida de este ministro es llena del Espíritu Santo en los tiempos de intimidad con el Señor, entonces podemos ver este poder. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. ¿Ok? Entonces tengamos eso en cuenta. Ahora, también es importante el estudio sistemático de las Escrituras. Es necesario para ser un buen siervo, tener en cuenta que debemos ser cuidadosos en el estudio de la palabra. Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 a Timoteo, le dice justamente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces tenemos que ser cuidadosos y leer la palabra y estudiarla y volverla a leer. Lea 1000 veces la Biblia, no le va a hacer daño. Si no estás bien preparado en oración y en la palabra, el ministerio entrará en decadencia. Hay 7 motivos básicos por los que debemos estudiar la palabra. Primero, por un crecimiento personal. ¿Ok? La palabra enriquece. Cuando nosotros conocemos la palabra y profundizamos en la palabra, nosotros somos edificados y somos de buen fundamento para otros. Otra razón es para preparar sermones, enseñanzas y actividades ministeriales con fervor, con fidelidad, porque lo estamos haciendo basados en la Escritura.
Otra razón por la que debemos estudiar la palabra es que debemos escudriñar pasajes poco conocidos en forma personal antes de usar la palabra y la debemos conocer. O sea, hay gente que viene y dice cada bestialidad, pues porque no lee. Por otra parte, pues tenemos también que darnos cuenta que es parte de las armas de fortaleza espiritual para pelear la batalla, ¿no? En Efesios capítulo 6 versículo 17 dice, y tomando el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si yo no paso tiempo, cuando venga leyendo la palabra, cuando venga las acechanzas del enemigo, mire, imposible. Hace varios años, yo creo que como en el 2002, 2001, 2002, estábamos ministrando a una mujer que había pasado por una consagración masónica, eh, porque había sido hija de un masón, una mujer que había pasado por muchas tragedias. Y estábamos orando por esta mujer, y estábamos bregando en la liberación, y era imposible, o sea, llevábamos tiempo de verdad, o sea, orábamos y reprendíamos y nada, y de repente el Señor me recuerda, y la unción del Espíritu pudrirá el yugo. Y empezamos a clamar con la palabra, y la mujer fue liberada en ese momento. Entonces yo quiero que nos demos cuenta que nosotros tenemos armas espirituales, si no las usamos correctamente, es nuestra responsabilidad. Ahora, el estudio de la palabra nos ayuda a enfrentar falsos maestros. Solo si conocemos la palabra podemos confrontar, ¿no? A quienes desean venir a enseñar engaños. Otra razón por la que debemos estudiar la palabra es porque da dirección para resolver problemas específicos, ¿no? Como siervos del Señor vamos a tener que ayudar a otra gente, dar consejo y tenemos que tener la palabra presente. ¿Ok? Y pues estudiar sistemáticamente y ordenadamente la palabra nos permite ir conociendo la mente y el corazón de Dios. O sea, yo no puedo predicar a un Dios que yo no conozco, pero yo sí puedo, cada vez que yo leo la palabra, voy conociendo más al Señor. Al estudiar la palabra es recomendable, por una parte, conocer el fondo del mensaje esencial de cada libro, ¿no? De la Biblia. O sea, por qué, qué características, por ejemplo, tiene el libro de Daniel, por qué fue escrito, en qué época fue escrito, por quién, ¿no? Y entonces el mensaje central, las partes en que está dividido el libro me ayudan muchísimo. Por otro lado, también cuando estudiamos la palabra es recomendable anotar las ideas que surgen de la lectura bíblica, ¿no? Ir tomando notas. En todo caso, siempre debemos buscar la idea principal inicialmente del libro, luego de cada capítulo, y si el capítulo tiene diferentes divisiones, pues de cada división, ¿verdad? Y antes de realizar un bosqueo personal de cada libro de la Biblia, para darle una estructura al libro, es importante pues leerlo, ¿no? Y hacer nuestra propia digestión, ¿no? Decir, ok, a lo mejor Isaías o Salmos está dividido en tantas secciones para mi estudio, por lo que yo quiero, por lo que yo estoy viendo, lo voy a dividir de otra manera porque lo quiero hacer de esto, ¿no? O quiero verlo sobre promesas, o quiero ver sobre todos los salmos que son de queja, o todos los salmos que son de agradecimiento, por ejemplo, ¿no? Y puedo hacerlo así, ¿no? Porque esto me ayuda también a tener cierto manejo. Otra forma de estudiar la Biblia es realizar la investigación de una palabra a través de un capítulo, libro o en toda la Biblia, ¿no? Por ejemplo, usted puede llegar con la Biblia Thompson y decir pan, ¿no? Y buscar todos los versículos que hablan sobre el pan, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, entonces vas a predicar y ya tienes realmente una idea muy allegada a todo lo que bíblicamente significa el pan.
¿no? Buscar todos los textos bíblicos sobre ese tema nos ayudan, ¿no? Entonces, en cualquier caso, no se debe descontextualizar los pasajes, o sea, no porque yo diga, ok, como estoy voy a hablar sobre el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, en todo caso, pues sí me sirve saber qué dice la Biblia sobre el pan y hacer todo mi barrido de textos, pero cada texto lo debo leer dentro de su contexto, para no decir una bestialidad, ¿no? O para no simplemente confundirlo, ¿no? Entonces, el tener una cercanía con el Espíritu Santo implica manejar correctamente la oración, pasar por encima de esos obstáculos que nos impiden orar, implica que nos comprometamos a estudiar la palabra, pero también es muy importante la autodisciplina. Nosotros como siervos del Señor tenemos una batalla constante, ¿no? Y tenemos que enfrentar constantes luchas en nuestras propias vidas, ¿no? La diferencia está en la forma en cómo enfrentamos esas luchas. Algunos simplemente se dejan arrastrar por las circunstancias y viven de forma desagradable a Dios, de forma desagradable a Dios. Otros de veras intentan vivir como lo pide Dios, pero fracasan porque lo hacen pues en sus fuerzas. Y obviamente eh, la derrota va a llegar a visitarlos cada vez, ¿no? Porque no es así, ¿no? Eh, Pueden enfrentar batallas que, aunque puedan tener derrotas, pueden ir de victoria en victoria y de poder en poder porque luchan en las fuerzas del Espíritu. Entonces, en realidad todos vamos a tener batallas, pero el sirve del Señor más. Y entonces debemos saber en qué tipo de personas somos, ¿no? Si lo peleamos en la carne, si lo peleamos tratando de complacer al Señor, o si lo hacemos basándonos en la palabra, comunicándonos con el Espíritu Santo en oración y hacerlo en el poder del Espíritu. Y entonces, aunque pasemos una y otra vez por una batalla, pues vamos a ir avanzando. Hay una necesidad de la disciplina eh, para nosotros como pastores. El cristiano debe vivir en santidad y para lograrlo necesita de veras una disciplina interna y externa. A nivel interno se llama autodisciplina y pues es importante, ¿no? Hablando de, de la vida cristiana, pues también hay sanciones disciplinarias, ¿no? Y varían dependiendo de la severidad del problema. Hay gente que se mete en una disciplina en la iglesia porque hay una conducta desatinada que hay que sancionar. Pero no es el objeto de este estudio hablar de esas cosas, de esos llamados a la disciplina ministeriales, ¿no? Pues más bien es como solamente entender que vamos a hablar de la autodisciplina, ¿no? Porque la autodisciplina nos sumerge en nuestro interior como individuos y nos enseña a darnos cuenta, a evaluar nuestra vida, para que nosotros nos convirtamos en jueces de nuestra propia vida y así no tengamos que ser juzgados por otros, ¿no? Es una forma de vida en lo que se busca es alejarnos de cualquier posible caída, ¿no? Y que no se percibe como un castigo, ¿no? Sino como una decisión voluntaria de que se busca vivir con la dignidad y en la dignidad, ¿no? Que merece o que distingue, no que merece, que distingue a un hijo de Dios. Y eso es resultado del dominio propio. Entonces, evidentemente, como siervos del Señor, como pastores, necesitamos la conexión con el Espíritu Santo. Y es bueno siempre contar con ministerios de intercesión que nos apoyen, que nos ayuden, que estén guardándonos, pero el ministerio de intercesión no lo puede hacer solo si yo como pastor también oro, ¿no? Si no, no me meto en el estudio de la escritura, si no soy autodisciplinado. Así que recordemos que venimos a servirle a un Dios poderoso, grande y maravilloso, que ha hecho muchas cosas hermosas por nosotros y que en un voto de confianza nos ha entregado un ministerio. Les amo un montón y espero
verles el próximo martes a las 12:30. Recuerden, son bienvenidos sus comentarios. Si quiere hacer contacto de manera personal a través de mi WhatsApp 5518 50 86 27, o si gusta, puede contactarme por mi correo yolandacopete@yahoo.com.mx. Les amo un montón. Dios les bendiga.